y poco a poco sé que van llegando. Bueno, soy John Esteban, realmente mi nombre completo es John David Esteban. Para la mayoría de las personas, pues tengo tres nombres y uno es apellido. Mi apellido es Esteban. Y bueno, mi vida la titulé como una película. Ya va, John, dame un segundito. Cristian, ¿podrías poner a grabar? Es que cuando volví a entrar, disculpa, John, cuando volví a entrar, me Ya salí del está juego. grabando. Ya está Ah, grabando. listo, excelente, listo. Bueno, John, disculpa. Cámaras todas No, tuyas. tranquilo. Volvemos a hacer cámara de opción, se repite y se graba cuantas veces podamos, porque las escenas se pueden grabar hasta 50 veces para que quede la que es. Así también es la parte de mi vida. La titulé John's Life o La vida de John porque siempre conversando con mis amigos y mis mejores amigos siempre decía que para mí he sido tan bendecido y que mi vida realmente es una película. Y bueno, John's Life tiene 4 países que simbolizan importancia en esta película, que es Colombia, Venezuela, Finlandia e Israel. Y de ahí depende todo e inicia todo. Entonces, para iniciar el viaje, sería, todo empezó. Todo empezó en Colombia. Desde el principio de 1948, como saben, empezó una guerra porque mataron a un candidato presidencial fuertemente, Jorge Eliezer Gaitán. En esa época de 1948 ocurrió el Bogotazo, donde muchas de las familias están recibiendo secuelas hoy en día, pero inició una guerra que es llamada la guerra y la violencia en Colombia. Allí estaba viviendo un policía. En ese momento, ese policía es mi bisabuelo, el papá de mi abuela, y empezó a tener muchísimos procesos y muchos problemas y le tocó que empezar a desaparecerse. Mi abuela en ese momento estaba viviendo en otros pueblos y estaban empezando a luchar con su novio, que sería mi abuelo. Y ellos dos empiezan este recorrido que son los que simbolizan mi historia. Le damos enter, continuemos. Pedro Esteban y Sara Castro. Pedro era hijo de un granjero, tenían una granja, una finca, en Venezuela se dice finca o granja, y sembraban tabaco. A partir de 1950 empezaron los grupos de las guerrillas y los grupos paramilitares y los grupos que llamamos ahora A y B. Estos grupos A y B empezaron a presionar a esta familia para que entregara sus tierras y su finca. Y mi abuelo le tuvo que armarse con palos y machetes y picos y palas para poder hacer la defensa. Lastimosamente sus hermanos no pudieron y les tocó que entregar su finca que era grande y quedaron a la disposición de la gracia de Dios. Mi abuela a su vez en el mismo pueblo, en Colombia, Málaga y cerca de Villavicencio, estaba viviendo la tragedia de su papá porque después del Bogotazo fue difícil conseguirlo, lo consiguieron y les dice esta alerta, deben irse de ese pueblo, van para allá. Y empezaron una lucha de una guerra política entre godos y liberales que eran uno adverso al otro, que fueron los que empezaron a destruir, matar, y era tan terrible que mi abuela me contaba que si usted decía que era goda ante los liberales, los podían matar. Entonces era como una suerte de que tenían que decir qué posición política tenían para poder sobrevivir. Donde había muertes terribles de niños, mujeres, no había ninguna posición. Ustedes lo pueden buscar por internet y saben esa historia. Pero Pedro y Sara estaban unidos como novios, se querían y empezaron a buscar la manera de irse. Y se empezaron a desplazar por Colombia. Les tocaba que descansar de día o dormir de día para caminar de noche, para que no lo pudieran
agarrar o empezar a torturar o a matar. Entonces ellos, la técnica era dormir de día, caminar de noche, y la mamá de Pedro, que fue la que pudo llevarse, estaba en convalecencia. Le tocaban que agarrar una cobija y entre 4 personas en las 4 puntas cargarla y caminarla porque no podía hacerlo. Y mi abuela pues era joven, atendía todo, y mi abuela fungió como enfermera cuando les daban bala por los pies, o a algunos les tocaba que decidir que se murieron. Y ese camino de desplazamiento fue gracias a que podían sobrevivir porque le enviaban bolsas de comida o cajas de comida desde un helicóptero a los campos el gobierno de John F. Kennedy. Este gobierno empezó a dar comida con el Plan Colombia, con un plan de colaboración, de alianza para las Américas, y empezó a dar comida a este proceso de situación. Y mi abuela, en honor, agradecimiento, dice, cuando tenga un hijo o un nieto, le colocaré John. Entonces, el John viene desde la historia del desplazamiento y llegan como refugiados a Venezuela y se instalan en San Cristóbal. San Cristóbal es frontera, queda una hora y media de Colombia. Allí, cuando empezamos a entender el proceso, mi abuela y mi abuelo empezaron de cero, le tocó que trabajar en muchas situaciones y empezaron a construir. Y empezaron a tener 5 hijos. Y la tercera, que es mi abuela, mi mamá, perdón, la segunda, viene y tiene un hijo, que en este caso sería John. En ese momento, mi abuela decide colocarle John, pero mi nombre completo es John David. Y ahí empieza la segunda historia. Continuamos recorriendo. En el año de 1976, por la fecha de enero, ya mi mamá tenía un amigo, muy amigo de ella, porque mi mamá fue técnicamente vendida ante una familia para que mi abuelo pudiera tener mejores economías o la plaza del mercado sea dominada. Era una persona que tenía un proceso profundo de persecución que cualquier vigilante, policía o cualquier uniforme, él le atemorizaba, pero luego el temor le pagaba. Entonces él veía que necesitaba mucho dinero para poder estar tranquilo, se asocia con un compañero de mercado de la plaza y literalmente vende a mi mamá para que pueda mi mamá tener familia con él. Mi mamá, al tener y concebirme, se escapa porque no puede asumir una persona de 20 años mayor que ella. Mi mamá tenía 19, mi papá tenía 44. En ese momento, mi mamá se escapa y ya tenía un amigo llamado David Villada. David la recibe, la ayuda y le promete ayudarla en todo para su embarazo, porque mi abuelo, por machismo, la bota de su casa. Al botarla de su casa y mi abuela no puede hacer más nada porque luego la botaron también a ella, empezaron a hacer un proceso donde tenían que buscar la manera de sobrevivir. Y mi mamá trabajaba como señora de servicio o niñera y ella empezó a conocer a David. Tenía 19 años y David le promete que podría ser mi padrino y que todos los gastos del niño estaban cubiertos. Él no solamente compra una, una leche o un pañal, lo compró por cajas, porque también coincidencialmente 2 meses después, él queda también embarazada la esposa de Thaís, que es mi hermana simbólica. Entonces mi mamá y la esposa empezaron a vivir un mismo proceso muy, muy fuerte para ellas. En septiembre, entre 24 y 28 de septiembre, muere David de un accidente. Al morir David de un accidente, mi mamá le produce el embarazo o el parto. Al producirle el parto, yo nazco 2 semanas antes de mi fecha de nacimiento real y empezamos a tener un yacimiento. Continuamos el recorrido.
Bueno, la familia Esteban, después de ese proceso, mi mamá empezó a luchar contra su papá, que tenía fuertes procesos de machismo, y mi abuelo empezó a reconocerme. Y duró muchísimos años para reconocer porque yo significaba el fracaso económico o el fracaso de la sociedad. Entonces, el tema es que la familia Esteban empieza a crear importancia para mí porque mi mamá, al no tener el apellido de mi papá, porque mi abuelo no quiso que yo fuera registrado con el apellido Díaz. Mi papá, Osvaldo Díaz, no quería, mi abuelo no quería que él lo reconociera. Tanto fue así que quema las partidas de nacimiento para que yo nunca tuviera reconocimiento. Y en ese momento pasa un proceso trágico entre él y su socio, que ahora es mi papá, y le decreta procesos fuertes. En ese momento la familia Esteban empieza a crecer y se empiezan a residenciar y mi abuela tenía los hijos y por los procesos de tormentas y psicoterror que vivía, pensando que le quitaban los hijos por ser colombiana, iba a los paría en Colombia y se regresaba otra vez a vivir a Venezuela, porque era toda una tragedia en ese momento ser migrante. Entonces mi abuela y mi familia me coloca el apellido Esteban porque no tengo el apellido de mi padre. Y comienzo a sufrir un proceso donde mencionaban que solamente era hijo natural o hijo bastardo. Y eso me tocó que entenderlo y luego empezar una lucha de reconocimiento y empoderamiento. Así que continuamos el recorrido. Ahí, ya niño, empiezo a servir con honor porque empiezo a entender el sistema de este país sintiéndome venezolano colombiano, porque mi abuela no dejó de transferirnos su cultura, su música, su comida, y también quería mucho a México. Yo vengo con raíces mexicanas muy profundas por las películas, por la música, todo lo demás. Y me empezaron a dar la primera oportunidad de ser patrullero escolar. Este patrullero escolar empezó a cambiar y transformar mi vida, porque obviamente hacer uno de los mejores cuadros de honor porque me tocó que aprender para mí y para mi abuela y para mi abuelo y mi mamá. Mi abuelo y mi abuela y mi mamá no tenían educación. A duras penas sabían medio leer y medio escribir. Y yo empecé a ayudarles a mi abuelo, particularmente a mi abuela, a que aprendiera a leer y a aprender a escribir. También ayudé a Edgar, un compañero, por un carrito que nos daban a la profesora, un carrito para los niños y una muñeca para las niñas. Era el primer premio. Yo me gané el carrito, pero yo dije que no quería ese carrito. Yo quería enseñar a Edgar, que era el niño más, tenía más proceso de no aprender a leer rápidamente. De ahí empecé también a crecer y en los años 1980, 83, 84 empecé a ver que era todo el proceso de la escuela y 1991, 92 fui fundador de un taller ecológico de la UNED, que es la Universidad Experimental del Táchira, que creamos y ayudamos a salvar un bosque que lo querían destruir y luego empezamos a hacer una protección con los árboles y empezamos a creer en el taller ecológico donde pasaban centenares y centenares de niños y adolescentes como yo y jóvenes, donde yo me quedé en una estación durante 5 años haciendo las capacitaciones y las experiencias de los suelos. Ya luego crecí y empecé a buscar la manera de ayudar porque esa vena que tenía de honor al servicio y querer servir y sanar, empecé a buscar la manera de estudiar medicina y en esa época de 1994 a 1996 era súper difícil, todos teníamos que tener mucho dinero, los cupos los vendían, Venezuela tenía otra situación económica y las universidades era sumamente difícil para la gente humilde o pobre entrar en una universidad. Teníamos que tener excelentes notas, tenía excelentes notas, pero mi universidad no estaba, no había medicina en San Cristóbal. Y me voy a una ciudad llamada Coro, de playa, en Venezuela, y estudié en la Universidad Francisco de Miranda. Los primeros semestres fueron espectaculares, pero ya el segundo semestre, en un inicio de la novatada o los bienvenidas, casi que me tiran un pupitre en la cabeza y a un amigo mío le tiran un pupitre que le dañó el pie. Yo inventé que teníamos que hacer un proyecto para cambiarlo.
Luego, el segundo proyecto era mancharlos, en vez de colocarle, tirarle cosas, le manchaba con agua, con una pistolita de agua, y mojaba con las personas con un colorante de torta roja, con un colorante rojo. Lastimosamente no sabía, me metí en la universidad, entré a un salón de clases, en ese salón de clases le manché la camisa a una profesora sin querer y saliendo corriendo porque la profesora me quería agarrar, tumbé a la decano. Y entre la decano y la profesora me persiguieron y me dijeron, vas a pagar por esto. La decano ya tenía un proceso difícil en la universidad porque estaba siendo revisada por corrupción por el presidente Chávez porque estaba en ese momento iniciando todos los procesos. Le estamos llegando ya al año 2000. En el año 1999 pasó toda esa situación. Entonces, bueno, a mí me persiguieron, me corrieron y empezaron la decana a infringir a la profesora que colocara una denuncia. Y la profesora la colocó sin quererla, pero de eso querían aplicarme régimen de repitencia y querían expulsarme de la universidad. Entonces, a mí me tocó que yo estaba dando condones, estaba haciendo actividades de manera chévere, y ahí me tocó que hacer un proyecto para poder salvar mi pellejo, porque me iban a expulsar. Fueron ángeles que me avisaron, porque colocaban notificaciones debajo de las piedras para que uno no las viera, y ahí fue un proceso. Entonces me tuvo que durar 14 horas esperando en el rectorado para que el rector me atendiera, tener un proyecto listo y tener un dinero porque le quería pedir un dinero para poder hacer eso. Hice un proyecto de bienvenida de nuevo ingreso espectacular donde incluí la comunidad cristiana, la comunidad católica, hice un concierto de rock, hicimos una obra de teatro, hicimos flores para las mujeres, hicimos todo el cambio de ese inicio. Y ahí empezó mi proyecto. Lastimosamente, después, unos meses, mi compañero, que era muy querido para mí, y mi hermana tuvieron una mala revisión médica y mi madre me llama diciendo que mi hermana tenía VIH. Cuando yo le pregunté, pero usted lo vio en un documento, me dice, no, la enfermera escribió VIH más sífilis o enfermedades venéreas. Y mi mamá y yo pensamos que eso era así, hasta que por fin pasamos un proceso muy tremendo y empecé a entender yo que seguía con la lucha porque la vida estaba en vivir intensamente. Empecé a regalar condones y a trabajar con Daniela Chapar. Entonces, la UNED con su club de taller ecológico y la Universidad Francisco de Miranda en Venezuela y Daniela Chapar iniciaron todo este proceso y la primera transformación de mi vida. Así que continuamos con la película, rodando. Ahí pasó todo. Del 1 al 15 de marzo, literalmente cambió mi vida. Después que hice este proyecto para salvarme el pellejo, conseguí estudiando, eh, me conseguí unas personas que parecían que eran iguales que yo. Y seguí buscándolas y cuando vi, eran iguales que yo. Cuando les pregunté cómo se conocieron por internet, yo no conocía el internet y me tocó que hacer algo igual que ellos y hice como un clasificado. En ese clasificado de vida conseguí también una persona que estaba buscando un estudiante de medicina. Y al estar estudiando los dos medicina y necesitaba un punto para crear una asociación de estudiantes de medicina, me contactó. Duramos entre 4 o 5 meses hasta que logré. Y me dijo, ¿Finlandia o Paraguay? Y yo dije, Finlandia. Finlandia, $1,800. Y yo dije, pero es que no tengo ni siquiera para pagar mi condominio, mi alquiler de mi habitación. Me dijo, pero tienes y puedes hacerlo. Y me entrenó, busqué durante 3 meses, hice periódicos, entrevistas, pedí Operación Pote y no conseguí más de $15. Pero tenía muchísimas ganas de ir y alquilaba un cyber o un internet de 11 a 1 de la mañana y empezaba a revisar todo el aeropuerto de Finlandia, cómo era Finlandia, cómo comía con Finlandia. Y como no había traductor, me tocaba que traducir con un diccionario y duraba hasta 1 hora haciendo una página. De ahí mandaba información en cuánto costaba una hamburguesa o algo. En ese momento me llegó una información diciendo tienes un problema grave con la embajada de Finlandia. El señor Tony, que siempre me veía y me ayudaba, me hacía con el esfuerzo, me dijo tienes que hacerlo, ir a la embajada porque algo pasó. Llamamos a Suiza y en Suiza nos contaron de que había unos correos electrónicos que podía haber un juicio legal para mí.
Me fui para la embajadora me mostró 19 correos, casi que me meten preso y había muchísimas dificultades para que me aprobaran la visa porque ya estaba aprobada, pero me la renovaran, me la dieran otra vez, me la activaran. Y ahí me enteré que habían 19 correos en contra mía. Alguno de los chicos que yo había seleccionado me robó la clave de acceso. Luché, el señor Tony me dio un currículo, me hizo un currículo, yo estaba preparado, luché contra la embajadora y al día siguiente me aprobaron la visa. Cuando yo llegué a Coro, después de ir en cola de autobús y regresar otra vez en cola, el señor Tony me dice, te voy a confesar la verdad, yo soy millonario, tengo agencias de viaje y te voy a regalar el viaje hasta Finlandia, la capital que es Helsinki. No se lo voy a regalar hasta Kuopio. Como usted pudo hacerlo, demuéstramelo. Llegué a Helsinki y no había ni un cambio de bolívares a dólares, me llevé bolívares, no sabía nada, mi primera experiencia y no tenía ni un dólar. Cuando llegué a Finlandia, a Helsinki, se me había quedado una maleta en Holanda y ahí fue mi oportunidad. Empecé a gritar, a desesperarme porque estaba muy emocionado y una agencia española me escuchó y una española logró que me dieran $100 y pude llegar al evento. El evento tuve un récord Guinness, 98, 198 nacionalidades diferentes, nos metimos en el segundo sauna más grande del mundo y cambió mi vida. Tuve la oportunidad de hablar con la Organización Mundial de la Salud, hablar con 400 jóvenes de todas partes del mundo y se me destapó la cotufa en mi cabeza. Pero cuando llegué a Coro, continuó la historia. Llegando al Coro, me aplicaron de nuevo RR y querían otra vez portarme porque ya podía tener la firma de que el mundo pudiera hacer pasantías y clínicas en la universidad. La decano ya me detestaba más y me odiaba y empezaron a hacer todo un proceso para cambio del rector y me tuvo que luchar contra las autoridades y ya no pude más. La psicóloga, que era la que me llevaba los casos, y mi caso, porque tenía un proceso de coeficiencia, pero no estaba sacando las notas que eran convenientes, me recomendó que me fuera. Entonces me agarré la maleta y me huí a San Cristóbal con todo el dolor del mundo después de haber estado con la gente más poderosa. Empezamos a cambiar la historia. Llegué, me tomé un café con una amiga, con María Andreina, y luego gracias a todo el apoyo de Paola, empezamos a crear una organización que se llamaba Enlace Voluntario Venezuela, para poder empezar a ayudar, porque yo dije que había cosas asombrosas para los jóvenes, pero nosotros no teníamos nada en San Cristóbal. Y del año 2000 al año 2003 empezamos a hacer cosas con otras organizaciones. Pero el año 2007 causa un inicio nosotros y registramos la Organización Venezolana de Jóvenes Naciones Unidas, que es la que me ha llevado a 15 países y a más de 300 ciudades. Siguiendo el camino, siguiendo el recorrido. Continuamos. He estado en Finlandia, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Trinidad y Tobago, en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos, en Ecuador y muchísimos países más, participando en eventos tan interesantes como Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, eventos de la Asamblea General, eventos de la Asamblea General de la OEA, eventos con jóvenes a nivel de toda América y eventos en Venezuela donde hemos capacitado y formado a más de 1.500 jóvenes de manera directa y más de 15.000 jóvenes de manera indirecta. Hemos trabajado con todos los temas de salud sexual reproductiva, paz, democracia, desarrollo y todo el proceso de mentorías y procesos de cambios de mi vida que me han dado grandes mentores como Luis Viguria de la OEA y grandes amigos como Paola Zuluaga y la familia Zuluaga empezaron a cambiar mi vida y mis procesos económicos. Pasé de la pobreza a situación de clase media y empecé a valorar el tema del dinero. Gracias al gobierno de los Estados Unidos y todo el proceso, hemos hecho grandes capacitaciones y grandes formaciones. Y también al gobierno bolivariano de Venezuela y también a los gobiernos de toda América Latina que nos han ayudado en los proyectos, tanto capacitándonos como formándonos y de manera directa. También muchas empresas privadas nos ayudaron, empresas locales como nuestras familias amigas, y
esta organización genera un proceso en mi vida que se convierte en mi hijo, en mi lucha, en mi pasión, porque no es un trabajo, es algo que me hace sentir feliz. Ahora estoy trabajando con energía solar porque desde el año 2019 se agrava la situación en Venezuela. Más del 80% de las familias consumen procesos como buscar leña para cocinar. Hay muchos procesos eléctricos. Ustedes simplemente se pueden meter en internet y revisar la situación de Venezuela. Entonces estamos creando, y estoy en este momento en Manassas, Virginia, en Estados Unidos, creando una empresa para, junto con la organización y la empresa, empezar a cambiar los procesos en mi país y también cambiar los procesos del mundo. Por eso continúa la película. En Trinidad y Tobago me quedé sin $1 y gracias a una persona que pudo ayudarme, porque yo estaba haciendo un evento en Trinidad y Tobago en la cumbre, pero se me olvidó llegar muy temprano. Llegó Barack Obama y no pudimos cerrar el aeropuerto y me tuvo que conseguir. Gracias a los amigos que conocí, logré $300 y me regresé. Se me ha olvidado contarles que en Finlandia me regresé también con $400 por el trabajo que hice. Lo mismo me pasó en Colombia, lo mismo me pasó en Argentina. Me ha pasado una serie de eventos como película donde he conseguido ángeles y personas que me llevan, pero también he aprendido a generar un proceso de un buen viajero y viajar con protección, viajar con convicción, pero también viajar con propósito. Entonces, ¿qué tiene que ver Israel y qué tiene que ver Estados Unidos? Mucho. Continuamos. En el año 2013 fui torturado y secuestrado por grupos que llamamos los TEC. Estos grupos no sabemos realmente quién fue, pero yo trabajaba para la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante. Y duré esa posición donde duré 14 horas en cautiverio, 14 horas sin ver, con esposa y un maltrato de asfixia. Y a las 2 semanas, mi psicóloga Pilar Ibero me descubre esta marca en la espalda. Mi mamá me había dicho que tenía unas líneas, pero luego se me marcan. Y por favor, me gustaría a la persona que cerraran el micrófono. Me gustaría a los participantes que cerraran el micrófono, por favor. Ok, muchísimas gracias. Entonces, el 28 de mayo, a las 7 de la mañana me secuestran y a las 12 de la noche me liberan en un pueblo donde estaba tomado por los grupos A y B. Y ahí 14 horas tuve un sufrimiento y más 14 horas después mucho más sufrimiento. Cuando voy a una psicóloga 2 semanas después, me dice, ¿te has visto lo que tiene en la espalda? Yo le dije que no, que era bien difícil verme la espalda. Con espejo y todo lo hice con mi mamá y vimos que mi mamá me dice que de la noche a la mañana apareció esta marca que también la tengo ahora en el pecho. Y esta marca me dio un don. Yo tengo el don de ver el maltrato y el abandono y lo estoy transformando al empoderamiento. Yo puedo colocarme de frente a las personas y ver si han tenido maltrato de madre o padre o tiene herencias familiares. Y he empezado a hacer una sanación de mi vida porque desde niño veía luces, desde niño veía presencias de esferas de luz y luego empecé a cambiar y transformar mi vida. Del año 2000 al año 2018 era una vida de, como decimos nosotros, de rico y famosos, cambiábamos, teníamos todo ese proceso, pero a partir del 2019 empezó un proceso fuerte de mi vida y en el año 2020, por tener un encierro, por tener un proceso interno, se ha transformado el don. Del año 2015 al año 2019, yo leía a muchas personas y me afectaba, porque yo estaba en una buseta y a todos los leía, yo estaba en un avión y a todos los leía, yo estaba en una fiesta, a todos los leía. Tuve desamores y he tenido amores que todo me maltrataba y todo me marchitaba. Y al tener este don, yo no lo quería. Yo tuve una lucha fuertemente con Dios por tenerlo y por qué me lo dieron. Hasta que en el año 2020, gracias al COVID
de la pandemia descubrí cuál era mi misión en la vida. Y mi misión es sanarme. Y para sanarme tengo que sanar. Entonces, he sanado a mucha gente. He ayudado a sanar porque soy un vehículo de Dios. No soy yo. Soy un intérprete de lo que quieren escuchar el mensaje. Y el pacto con Dios que dije es: póngame a mis hijos, ponga a tus hijos, Dios, y yo les puedo dar el mensaje que tú quieres que recibas. Y ya hemos logrado muchas cosas porque mi vida es un testimonio, mi vida es una película. He pasado y he recorrido muchísimos países donde constantemente aparecen ángeles, personas que me apoyan, gente que me aman, pero también me ha tocado que ver la realidad de la miseria del ser humano. También he pasado por procesos de egocentrismo, de racismo, de elevarme. Y bueno, en el año 2020 conozco Tejerredes en esa búsqueda porque quería compensar todo lo que había hecho y habíamos capacitado, habíamos monetizado miles y miles de dólares, pero no me hacía feliz. Había recorrido el mundo y no me hacía feliz. Hasta entendí que el proceso de mi felicidad era conmigo mismo y entender este don. Y empieza a hablar Tejerredes del individualismo al colectivo. Eso me causó a mí demasiado impacto. Entonces, todavía no he logrado a la Meca, porque todos los judíos quieren llegar a la Meca, y estoy preparándome para ir a Israel. Entonces, estoy en Manassas, Virginia, a punto de crear la empresa Agrosolar Internacional para ayudar, y estoy a punto de conocer todo el mundo judío americano que espera para poder generar un poder, porque necesito estar en los 5 continentes y en más de 200 países para generar la sanación a través del poder. Y el poder lo tenemos, porque la parte de estar en Naciones Unidas y en la OEA y amigos como Paola, que es una persona muy importante para mí, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, no conozco la figura de mi padre y mi padre simbólico que me hizo la representación de la marca, porque David es la estrella de David, empieza de nuevo un inicio. Y los invito para que la película parte 2 va a ser mejor que la primera. Muchísimas gracias.